Para muchas personas hoy día, la Navidad primordialmente es una celebración secular. Es un tiempo para reunirse con la familia, amigos, para festejar, comer, dar regalos, vacacionar y otras cosas más y nada más. Y no es que esté mal, porque en lo personal me gustan mucho estas características de la Navidad, créanme que sí. Pertenezco a una familia que celebra la Navidad con regalo, compañerismo, muchísima comida. No importa que estemos en África, siempre hay bastante comida en Navidad. Y no sé por qué dije África, pero bueno. Celebramos la Navidad con música típica de la temporada. Sin embargo, la verdad es que la Navidad significa, usted sabe que Navidad significa nacimiento. La Navidad tiene un significado mucho más importante que arbolitos, fiestas, regalos, vacaciones y cenas navideñas. La Navidad debería ser el tiempo cuando nosotros, los cristianos, los seguidores de Cristo Jesús, celebramos el nacimiento humano de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. La verdad es que no hay nada más increíble y maravilloso en la historia de este mundo, del universo, que el hecho de que Dios se hizo parte de su creación. En la persona de Jesús, Dios se hizo hombre. Pastor, ¿por qué usted afirma esto de que Dios se hizo hombre? ¿Por qué? Bueno, porque es lo que asegura y afirma la Santa Biblia, la palabra de Dios. Y con esta gran verdad, deseo dar la bienvenida a todos a la iglesia River Oaks Community Church, celebración en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios se vive mejor. Eso es correcto, con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montier y estoy sumamente emocionado. Eso es correcto, estoy emocionado, créanme que sí. Y estoy emocionado porque hoy concluimos con la serie El Nacimiento. La llegada anticipada de Jesús. Gracias por el té. Es la garganta, todavía no es la presencia de Dios. Bueno, y antes de entrar a la palabra, vamos a orar para que me regrese la voz. Le invito a inclinar su rostro y vamos a buscar la presencia de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, que estás aquí presente. Venimos ante ti en oración para pedir que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo nos guíe. Sea el Espíritu Santo que nos dé el entendimiento mientras meditamos en la historia de la Navidad en esta tarde. Ayúdanos a comprender el profundo amor y tu propósito al enviar a tu Hijo Jesús al mundo. Llena nuestro corazón de gratitud, llena nuestro corazón de reverencia hacia tu presencia. En el nombre de Jesús oramos y la iglesia dice, amén y amén. Hermano, por un momento me puse nervioso. Yo dije, ojalá que el grupo de alabanza tenga más alabanza. Hermano, no hay nada más increíble y maravilloso en la historia de este mundo que el hecho de que Dios se hizo parte de su creación. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Dios es y por siempre será un ser humano. Y la historia de la Navidad confirma esta gran verdad. Y por eso los quiero llevar a Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, que dice, este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Acuérdense que Mesías es el enviado y Jesús significa Jesús salva, el enviado que salva. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo
de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa ¿qué? Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre ¿qué? Jesús. Iglesia, los mormones te dirán que Jesús fue un espíritu creado por Dios Padre como un ser divino. Y los mormones están totalmente equivocados, porque Jesús es Dios creador, quien luego entró en la historia humana en la persona de Jesús para ser 100% Dios y 100% humano. Iglesia, los musulmanes te dirán que Jesús fue solo un buen profeta. Y ellos están totalmente ¿qué? Eso es correcto. Están equivocados, porque Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Iglesia, los testigos de Jehová, cuando vengan a tocar tu puerta, dirán que Jesús es un ángel. Y ellos están totalmente equivocados. Díganle que está a su lado, esta gente está equivocada. Y se lo dice a ellos también cuando vengan. Porque Jesús es Dios creador, Dios hecho hombre. 100% Dios, 100% hombre. Los hindúes te dirán que a través del karma Jesús fue un ser reencarnado que llegó a tener un más alto conocimiento de lo divino y ellos están totalmente equivocados. Porque Jesús es Dios creador, Dios hecho hombre. Juan, un discípulo que pasó aproximadamente 3 años con Jesús, dijo en Juan capítulo 1, en el principio la palabra, refiriéndose a Jesús, ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y más adelantito en el capítulo 1, Juan afirma, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros llenos de amor inagotable y fidelidad. Rocks. Cualquier enseñanza que no afirma que Jesús es Dios hecho hombre es una enseñanza errada y equivocada. Esa es la palabra del principio del mensaje. Es equivocada. Y nuestro deber como seguidores de Cristo Jesús es no dejarnos engañar. Y mejor orar para que los mormones, los musulmanes, los testigos de Jehová, los hindúes, los budistas y toda persona con una creencia contraria a que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, sea salva. Eventualmente ponga su fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre y el único camino a la vida eterna. Entonces, pastor, ¿por qué toda la molestia de Dios creador, Dios del universo, omnipresente, omnisciente? ¿Por qué toda la molestia de Dios para convertirse en un ser humano? ¿Por qué no solamente crear y ya supervisar de lejos? ¿Por qué toda la molestia? Dios se hizo hombre para quebrar el poder del pecado y ¿qué? Y de la muerte. Él vino y se hizo hombre, parte de su creación, para quebrar el poder del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 6, léalo en su casa, todo el capítulo, pero hoy los quiero llevar a versículos 5 al 13, que dice: dado que fuimos unidos a él en su muerte, también seremos resucitados como él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera ¿qué? Su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos ¿de qué? Del pecado. Pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado y dado que morimos con Cristo sabemos que también viviremos con él.
estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez. ¿A fin de qué? De quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria ¿de quién? De Dios. Y me fascina Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 15, que dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, bienvenidos seres humanos, amén, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía ¿qué? Quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían, nosotros, esclavizados por temor a la muerte. Feliz Navidad, Red Rocks Community Church. Iglesia, si te consideras un seguidor de Jesús, ya no eres esclavo a tu naturaleza pecaminosa. Ya no eres esclavo a tu naturaleza pecaminosa si eres un seguidor de Cristo Jesús. El poder y la penalidad del pecado y la muerte fueron quebrados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Feliz Navidad, by the way. Iglesia, si eres cristiano, ya no puedes culpar a tu personalidad, ya no puedes culpar a tu pasado, tu cultura, tu crianza, ni a tus padres para seguir pecando. Pablo afirma en Corintios que el que está en Cristo, nueva criatura, ¿qué? Es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y hoy tú y yo necesitamos acudir al poder de la persona del Espíritu Santo para quebrar toda actitud, para quebrar toda conducta pecaminosa en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿qué pecado necesitas dejar? ¿Y qué disciplina espiritual necesitas agregar? Iglesia, debido a que Cristo murió y resucitó, no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Debido a que Cristo murió y resucitó, tú no tienes por qué temerle a la muerte. El cristiano debe respetar la muerte, pero no temerle. Y esta verdad nos debería llevar a disfrutar de la comunión con Él y desear hacer su voluntad. Esta verdad también debería afectar todas nuestras actividades diarias, como el trabajo, el tiempo libre, la adoración, el estudio bíblico, la oración, el cómo respondemos a las circunstancias de la vida y el trato que le damos a nuestros familiares, a nuestro prójimo, a nuestros amigos y hermanos en Cristo. River Oaks, cuando sabes que no hay que temerle a la muerte, experimentamos un nuevo vigor y una nueva emoción en la vida diaria. Feliz Navidad. Pastor, ¿por qué toda la molestia de Dios creador en convertirse en un ser humano? Bueno, Dios se hizo humano para quebrantar el poder del pecado y de la muerte y para mostrarte que ¿qué? Que te ama. Para mostrarte que te ama. Y Juan, queriendo comunicar lo que él vio y experimentó mientras estuvo con Jesús, mire lo que él registra en 1 Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10, que dice: Dios mostró cuánto ¿qué? Nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar, ¿qué? Nuestros pecados. Y Pablo, reconociendo que era un gran pecador, un hombre que perseguía a la iglesia, pero tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús, él entendió esta gran verdad del amor de Dios. Cuando escribió en Romanos capítulo 5, versículo 8 lo siguiente: pero Dios, ¿qué? Mostró el gran amor que nos tiene al enviar ¿a quién? A Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores.
Iglesia, la verdad es que Dios te ama. Dios nos ama. Y tal vez tú no lo creas por lo que has pasado en tu pasado. Tal vez tú no lo creas por lo que estás pasando ahorita, que a lo mejor es algo fuerte. Tal vez te cueste creerlo porque has tenido un pasado feo. Un pasado tal vez caracterizado por pecado, por decisiones destructivas en tu vida. Y te cueste creer que Dios te ama. Tal vez te cueste creer que Dios te ama porque a lo mejor fuiste despreciado por un padre, por una madre, por alguien que te debió amar. A lo mejor tú crees que Dios no te ama porque tu ex, quien sea que sea, ex, no te puede ver ni en pintura. Pero sí te ven por Facebook e Instagram, te lo garantizo. Tal vez tú creas que Dios no te ama por las cosas que te han enseñado o por las cosas que tú asumes de Dios. Y quiero decirte que tú estás totalmente equivocado porque Dios te ama. Te amó sin que tú lo amaras. Y hoy tenemos la oportunidad de amarle por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pablo afirma en Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39 lo siguiente: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte. Y si usted tiene un familiar que murió en Cristo Jesús, ni la muerte pudo separar a su familiar que murió en Cristo Jesús del amor de Dios. Ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en ¿quién? Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Feliz Navidad, iglesia! Y Jesús, Dios mismo, afirma en Juan capítulo 3, versículo 16, hablando con un fariseo que luego fue salvo, hablando con Nicodemo. Mira lo que le dijo a Nicodemo: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, iglesia, ¿te has sentido solo? Yo creo que todos aquí sí. Mire, yo me la paso emocionado, pero hay tiempos que me siento solo. Y yo sé que todos aquí también. ¿Te has sentido perturbado y no amado? Ha habido ocasiones que sí. ¿Te has sentido incomprendido? ¿Te has sentido ignorado? ¿Te has sentido quebrantado? ¿Confundido? ¿Te has sentido que muchas veces no tienes razones para continuar? ¿Te preguntas si vale la pena todo el esfuerzo? ¿Te han invadido esas olas de soledad y desánimo? ¿No sabes a dónde correr o a dónde irte a esconder? Déjame decirte, River Oaks y personas que nos visitan, no te desanimes. Has sido bendecido con el amor de tu Padre Celestial. Déjame decirte que Dios te ama. A pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de que muchas veces no le creemos a Dios, Dios todavía nos ama. Iglesia, Jesús, Dios hecho hombre, viene a ti en gracia para consolar, fortalecer, animar y restaurar tu vida. Su amor hacia ti es tierno y fiel. Jesús, nuestro Salvador y Señor, está cerca de ti cuando parece que nadie más lo está. Jesús cuida de ti cuando nadie más lo hará. Jesús sana tus heridas cuando nadie a tu alrededor parezca no ver que estás herido. Jesús viene a ti como un dador de vida cuando tu esperanza se desvanece y tu fe se debilita. Tú sabes que Dios no es impaciente contigo.
Él no se frustra contigo. Su hermosa misericordia sopla vida a tu corazón y da vitalidad a tu alma. Jesús es lento para la ira y grande en misericordia. Dios te ama. Iglesia, Jesús es la fuente de toda la verdadera compasión. Jesús es el Padre de la consolación. Jesús es un tierno sumo sacerdote que se conmueve de nuestra debilidad y nos ofrece la misericordia y el amor que tanto necesitamos. River Oaks, la vida es dura. La gente puede ser cruel, fuera y dentro de la iglesia. Y hay momentos en los que te dejan solo. Hasta los seres más queridos. Hay momentos que te dejan solo. Gente en la iglesia, hay momentos que la iglesia te deja solo. Pero nunca estás completamente solo, porque tu Padre Celestial siempre está presente, porque Él te ama. Y ustedes lo saben. Ustedes lo saben, yo lo sé. Sino que se nos olvida. Iglesia, Jesús, Dios hecho hombre, vino para quebrar el poder del pecado y de la muerte. ¿Has reconocido que eres un pecador en necesidad de un Salvador? ¿Has pensado que vas a pasar la eternidad en algún lugar y que necesitas un Salvador? Porque todos vamos a resucitar, unos para vida eterna y otros para condena eterna. ¿Has puesto tu fe en Cristo Jesús? ¿Has reconocido que lo necesitas? ¿Has invitado a Jesús a ser tu Señor y Salvador? ¿Sabes que eres libre para obedecer a Dios? Iglesia, lo que te alejará del pecado destructor en tu vida, déjame decirte, no van a ser más reglas. Nos gustan las reglas, pero sí es más relación con Cristo Jesús. Cuando caminas con Jesús, te alejas del pecado y te acercas a la santidad. Estás caminando con Dios. Estás caminando con Dios. No solo los domingos de 1 a 2 y 15, no, es algo de diario. Créame, ya voy a llegar a 49 años, si Dios lo quiere, si Dios lo permite ahorita, en menos de un mes. Y hermanos, estoy aprendiendo a caminar más con Dios cada día más. Estoy orando para que mis hijos aprendan a caminar con Dios, para que mi esposa y para que cada uno de ustedes caminemos cada día más con Dios. Iglesia, no estés tan enfocado en saber a dónde vas, y no estoy en contra de los planes. Haga planes, pero enfócate mejor en con quién vas. Camina con Jesús, camina con Dios, porque cuando caminas con Jesús terminarás yendo y estando donde necesitas ir y estar. Pero necesitas caminar con Jesús. Necesitas buscarlo en oración diaria. Cuando te levantes, cuando vayas al trabajo, durante el trabajo, en la casa atendiendo a los niños, en la casa atendiendo a la familia, en tu iglesia, cuando vayas a dormir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que no haga? ¿Qué quieres que no diga? Y la manera más efectiva de diariamente caminar con Cristo Jesús es arrepintiéndonos y confesando nuestros pecados a Él, recibiendo su perdón y estudiando y obedeciendo sus mandatos. Jesús mismo dijo, el que me ama obedece mis mandamientos. Amén, mandamientos. Una iglesia que sabe palabra. Iglesia, la más grande motivación que un cristiano debe tener en caminar con Dios no debe ser el temor de lo que Dios me puede hacer, pero sí el amor de lo que Él ya hizo por mí en la cruz del Calvario. No debe ser el miedo de que Dios me castiga, pero sí el amor de que Él ya fue castigado por mí en la cruz del Calvario. Feliz Navidad, iglesia. Entonces, pastor, ¿por qué celebrar la Navidad? ¿Por qué celebrar la Navidad? Y antes de responder a esta muy buena pregunta, porque yo hago buenas preguntas,
necesito aclarar algunas cosas. ¿Por qué celebrar la Navidad? Bueno, quiero aclarar y ahorita le doy la respuesta. Necesito aclarar que la Biblia no registra el día que nació Jesús. Pero en el cuarto siglo ya se celebraba entre los cristianos y en distintas fechas la Navidad. Necesito aclarar que el 25 de diciembre se hizo un día reconocido como Navidad porque proveyó a los cristianos una alternativa a las fiestas paganas, la fiesta del sol. Y by the way, ayer fue el día más oscuro en Elkhart. Ya hoy vamos rumbo a verano, hermano. El día de hoy va a durar 4 minutos más que ayer de luz. Y aunque la fecha del nacimiento de Jesús no se encuentra en la Biblia, no está mal para los cristianos recordar el nacimiento humano de Dios durante las celebraciones navideñas y hacerlo una oportunidad para intencionalmente renovar nuestro compromiso con Él y apuntar a otros hacia Cristo. Vamos a ser estratégicos. Necesito aclarar que no hay realmente una razón bíblica para no celebrar la Navidad. Al mismo tiempo, tampoco hay una razón bíblica ni un mandato bíblico para celebrar la Navidad. Iglesia, celebrar la Navidad o no es una preferencia personal. Y cual sea tu preferencia personal, celebrar o no, nunca la uses para atacar o denigrar a aquellos con criterios opuestos. Tampoco deben ser usados como galardón para el orgullo sobre sí o no, si tú celebras la Navidad o no. Porque si la celebras no te hace más espiritual y si no la celebras tampoco te hace más espiritual. Como todo debemos pedir sabiduría a aquel que la otorga libremente a todo aquel que la busca. Busque sabiduría. Y aceptarnos unos a otros en gracia y amor cristiano, independientemente de nuestras opiniones acerca de la Navidad. Lo que sea que decidamos hacer, hagámoslo todo para la gloria de ¿quién? Dios. Celebra la Navidad para la gloria de Dios. No celebra la Navidad para la gloria de Dios. Amén. Hagámoslo todo para la gloria de Dios. Y como una oportunidad para continuar creciendo en nuestra fe y mostrar un más alto nivel de los frutos del Espíritu Santo, como lo es la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el control propio. River Oaks, celebrar la Navidad o no, no nos hace ni más ni menos cristianos. Pero sí, que ¿quieres mostrar más madurez cristiana? Bueno, sé constante en mostrar con tu conducta diaria, con tus palabras diarias, los frutos del Espíritu Santo. Amén. Y la pregunta es, ¿muestra tu conducta y tus palabras el estar lleno y guiado por el Espíritu Santo? ¿Lo muestra? Ya yo en mi vida, ya yo dejé de decirle a la gente que yo no, ¿cómo está el pastor Luis? No, yo aquí lleno del Espíritu Santo, ¿no? Tú sabes que no me diga, muéstrelo. Ya yo en lo personal ya no le voy a decir, mejor lo quiero mostrar, que usted me diga. Mejor demuestra que vives lleno del Espíritu Santo en tu conducta diaria. Necesito aclarar que cuando Dios se hizo humano, Él no dejó de ser ni por un segundo Dios o una versión rebajada de Dios. En un increíble y maravilloso milagro, Dios permaneció 100% Dios y se convirtió 100% humano. River Oaks, el hecho de que el Hijo de Dios infinito, el hecho de que el Hijo de Dios omnipotente, eterno y omnipresente se unió a una naturaleza humana para siempre seguirá por toda la eternidad, siendo el más profundo milagro y el más profundo misterio del universo. Porque sin el nacimiento humano de Cristo Jesús, Él no hubiera podido morir en la cruz por tus pecados y mis pecados. Y lo acabamos de leer. Entonces, pastor, ¿por qué celebrar la Navidad? ¿Por qué? No le voy a decir por qué. Porque la Navidad no es un cumpleaños. Happy birthday, Jesus. Bueno, está bien, hermano. Mire, si lo invitan y le van a dar de comer, déjenlo que canten. Yo sí, yo hago así.
Si me van a dar de comer, hermano, yo me caigo la boca, pero déjeme de un plato de comer. La Navidad no es un cumpleaños, pero sí el evento en la historia del universo que Dios usó para entrar en la historia humana y personalmente quebrantar el poder del pecado y la muerte y mostrar que te ama a ti y me ama a mí. Feliz Navidad, Roblox. Y ya con eso termino, porque con Dios sí se puede y sí vale la pena vivir en santidad con la seguridad de que Dios nos ama. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dios me los bendiga, hermano.